Al comienzo del estadio de pupa, con el disco imaginal ya completamente formado, comienza el proceso de eversión del disco. Recordemos que el disco imaginal es una especie de saco que está en el interior del cuerpo de la larva y que está unido a la epidermis de la larva mediante una región muy estrecha que se conoce como stalk y que tiene dos regiones bien definidas: la membrana peripodial, que es este epitelio estrecho, y el disco imaginal propiamente dicho, que es un epitelio cilíndrico. Visto de frente, el disco imaginal tiene este aspecto, y visto de lado o de lateral tiene este aspecto. El proceso de eversión consiste principalmente en que primero el disco se contrae en dirección hacia el epitelio de la larva y posteriormente sale hacia afuera, de manera que queda en el espacio entre el epitelio de la larva y la cutícula de la pupa, ¿vale? Recordemos que al principio de la pupa, la cutícula y el epitelio de la larva se separan mediante el proceso de apólisis. La eversión de todos los discos de la mosca ocurre más o menos simultáneamente y está coordinada por un pulso de exisona, que recordemos que es también lo que inicia el estadio de pupa. De hecho, se puede recapitular ex vivo. Estos serían discos imaginales de dos patas, diseccionados y puestos en cultivo, a los que se les ha añadido exisona, y se ve como al cabo del tiempo se salen hacia afuera, ¿de acuerdo? La eversión tiene lugar. Con el disco imaginal del ala ocurre lo mismo. Si vemos el proceso desde arriba, como si estuviéramos fuera justo de la membrana epitelial, que sería este rectángulo transparente, veríamos la membrana peripodial del disco, que sería esta región roja, y el disco propiamente dicho sería esta región amarilla, ¿vale? Pues en primer lugar, la membrana peripodial se expande y de hecho rodea al disco, y al mismo tiempo se va acercando a lo que es el epitelio de la larva. Después esta región, que es el stalk, que es la conexión del disco con el epitelio, se va ensanchando, se forman agujeros a su alrededor y finalmente se forma un agujero más grande, por el cual emerge primero el notum y después el resto del disco, es decir, el hinge, que estaría en medio, y el blade. Si lo vemos de lado, el proceso, aquí en verde tendríamos la membrana peripodial y en gris el disco. En verde oscuro está señalada una especie de, una banda de miosina que se contrae como si fuera el cordón de una capucha, de manera que la capucha, que es la membrana peripodial, acaba rodeando completamente al disco imaginal. En el disco imaginal, las células del compartimento dorsal y las del compartimento ventral están entrando en una posición, es decir, están entrando en contacto. Todo ello causa que estas células, que están en la parte central de la membrana peripodial, sufran una gran tensión, como resultado de la cual el disco imaginal se acaba contrayendo, se acaba comprimiendo, ¿vale? y se dobla. Finalmente, en la zona donde estaba el stalk se forma este agujero por el cual emergerá en primer lugar el notum, que está en esta zona, y después el blade, que está en esa zona, ya con la superficie dorsal y ventral en aposición, unidas. Aquí tenemos este mismo proceso en un disco real. En verde más intenso se ve la banda de miosina, y se ve como las dos primeras fotografías corresponderían a la contracción del disco, y después se ve cómo se forma este agujero en la membrana peripodial por el cual sale el disco. Aquí es lo mismo en un vídeo. Aquí se ha formado el agujero y sale el disco, que inmediatamente empieza a expandirse. La región del blade comienza a expandirse y adquiere una morfología semejante a la del adulto. Aquí es un poco lo mismo. Como ya hemos comentado, la contracción de la membrana peripodial tiene lugar gracias a una banda de miosina,
que está marcada en la fotografía, se ve, y está marcada también en los dibujos de manera frontal y lateral. Aquí se ve un disco normal contrayéndose, sería el control del experimento, ¿de acuerdo? Y en el vídeo de al lado se ha reprimido, se ha hecho un knockdown de la cadena grande de la miosina, de manera que el disco, la contracción del disco no tiene lugar y la depresión tampoco tiene lugar de manera defectuosa, ¿vale? Con un poco más de detalle podemos ver, estos serían cortes semifinos, esto sería el último estadio larvario, y podemos ver cómo el disco imaginal está separado de la epidermis de la larva. La epidermis de la larva sería esto marcado en azul, un poco azul verdoso, un poco más claro. La región rosa es la membrana peripodial y la región amarilla sería el disco imaginal, y este bulto más gordo de aquí sería el notum, ¿vale? De acuerdo, pues en este estadio la epidermis de la larva y el disco imaginal están separados, y además ambos tejidos presentan una membrana basal que está señalada por flechas rojas y se ve como una línea más oscura, ¿de acuerdo?, sobre los epitelios. Sin embargo, 3 horas después de la pupa, cuando va a comenzar la eversión, vemos como el epitelio de la larva y el disco imaginal están unidos, ¿de acuerdo? El azul verdoso y el rosa están completamente unidos, y en la fotografía de microscopía electrónica podemos ver, señalado por la flecha roja, cómo la membrana basal ha desaparecido. De hecho, las células del stalk y las células de la membrana peripodial, o de una zona de la membrana peripodial, de la zona que lleva el frente de movimiento, por así decir, que es la que primero entra en contacto con la epidermis, esas células empiezan a intercalarse con las células de la epidermis de la larva. Las células que se intercalan están aquí señaladas en verde, y esto sería una fotografía vista desde fuera de la epidermis. Aquí estaría el stalk, ¿de acuerdo? Y alrededor estas células verdes aparecen y empiezan a intercalarse, y hace que se formen unos agujeros, de manera que el lumen del disco imaginal entra en contacto con el espacio que existe entre la pupa, aquí en azul más oscuro, entre la pupa y la epidermis. ¿De acuerdo? Se forman esta serie de agujeros que se ven en la B como en la figura C. En la figura C están marcados por asteriscos. Esos agujeros finalmente se unen y forman el agujero más grande por donde va a salir el disco, ¿de acuerdo? Aquí se ve la formación del agujero y cómo se va haciendo más grande, y finalmente va a salir, en primer lugar, va a salir el disco, ¿de acuerdo? Además, durante este proceso, las células que están relacionadas por linaje hasta el tercer estadio larvario permanecen juntas de manera bastante compacta, como se aprecia en este clon negro rodeado por puntos amarillos de la figura A. Todas las células que pertenecen al mismo clon están juntas. Sin embargo, en la figura B, las células del frente, las que empiezan a moverse y a salir, pierden contacto unas con las otras, que serían las células azules. Pierden contacto las unas con las otras y empiezan a generar lamelipodios, marcados aquí con la punta de flecha, y filopodios, marcados con la flecha, de manera que y a tener una gran actividad mótil, empiezan a moverse mucho. Además, pierden las uniones intercelulares, ¿vale? En los insectos, en los epitelios de los insectos, las células están unidas en la parte más apical por células adherens, que tienen una función no solo mecánica, sino también de señalización, y por las uniones septadas, que están en una zona más lateral de las células y que tienen la función de impedir el flujo de impedir la permeabilidad desde la región basal hasta la región apical, ¿vale?
Pues bueno, en la fotografía C y D se muestra la localización subcelular de dos componentes muy importantes de las tónulas adherens, la D-caderina en la C y armadillo en la D. En la parte más izquierda de las fotografías se ve como estas proteínas, marcadas en rojo, se encuentran en las uniones intercelulares. Sin embargo, la zona verde marca esa zona de células que están perdiendo los contactos unas con las otras, las que llevan el frente, que se están moviendo y se están empezando, se van a intercalar con la epidermis de la larva. Pues estas células que están en esta zona dejan de presentar estas proteínas en las uniones intercelulares, pierden las uniones intercelulares. En la fotografía de abajo se ve claramente como en la zona verde armadillo desaparece. Y en la figura F se muestra un fenómeno similar con coracle, que es una proteína que pertenece a las uniones septadas. ¿Vale? Todo esto significa que estas células están sufriendo una transición epitelio-mesenquimática. Y este proceso está mediado por la vía de señalización de JNK. Cuando se regula a la baja esta vía, no aparecen, que sería la primera columna de fotografías, ¿vale? Armadillo y la caderina no presentan, no se pierden de las uniones intercelulares en la zona de transición. Sin embargo, cuando se regula la vía a la alta, como sería en la última columna, estas proteínas se pierden de manera excesiva en las uniones intercelulares. En ambos casos, tanto si la vía se regula a la baja como a la alta, el resultado no es bueno. El disco no se forma de manera normal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la vía JNK tiene que estar regulada de una manera muy precisa. Y bueno, por último, esto sería las células que emergen, las del notum, que migran hasta la línea dorsal medial y se unen formando el notum.